Cristo, cuando Él fue crucificado y murió, se fuera al infierno también. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. ¿Qué está diciendo ahí? Porque los católicos creen que se puede perder la salvación también. Dicen, sí, la salvación sí se puede perder porque si usted anda en los caminos y se aleja de los caminos de Dios, va a perder la salvación. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra de Dios que Cristo murió una sola vez. Si usted puede perder la salvación, es decir que Cristo tiene que regresar otra vez, nacer otra vez, ¿verdad? Ser crucificado otra vez, ir al infierno otra vez y resucitar otra vez. Pero dice ahí la palabra de Dios que lo hizo una sola vez. ¿Por qué? Porque la muerte de Él y la resurrección es suficiente para salvarnos a nosotros. Okay, acompáñame a Hechos capítulo 2, por favor, Hechos capítulo 2. Y dice ahí que su cuerpo fue la ofrenda. Si usted se recuerda en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La Biblia enseñaba acerca de las ofrendas de los corderos. ¿Y qué hacían con las ofrendas de los corderos? Lo amarraban y los mataban, los cortaban, lo amarraban ahí en el altar y después lo quemaban. Así se llama una ofrenda. En la Biblia se dice un holocausto, ¿verdad? Es una ofrenda de fuego. Bueno, la Biblia dice que Cristo es el Cordero de Dios. Así que cuando Él vino, Él fue crucificado, fue amarrado ahí en la cruz. Cuando Él murió, su alma se fue al infierno y fue quemado por 3 días y 3 noches y después resucitó. Dice ahí, ¿dónde estamos? En Hechos, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 25 dice, porque David dice de Él, hablando de Cristo, así que sabemos que Él dice de Cristo, vi al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el infierno. No permitirás que tu santo vea corrupción. Eso está citando el libro de Salmos, pero sabemos a través de Hechos capítulo 2 que David está hablando de ¿quién? De Cristo. Él fue al infierno. No, está hablando de David. David no está en el infierno. Nunca fue al infierno. Y el purgatorio y el infierno son diferentes cosas a través de lo que dicen los católicos. Ellos dicen, sí, el infierno donde hay fuego y azufre, donde una persona sufre para toda la eternidad. Ellos dicen que el purgatorio es un lugar como uno está esperando, ¿verdad? Esperando para ver para las oraciones de su familia, para que los saquen del purgatorio, ¿verdad? En la iglesia católica le dicen, estamos velando. Cuando una persona muere, están velando y dicen vanas repeticiones de oraciones, ¿verdad? Para sacar el alma del purgatorio. Pero la Biblia no va a encontrar ninguna vez en la palabra de Dios una palabra que se llama el purgatorio. No existe. Más la Biblia dice, al momento de morir, cuando uno está en Cristo, está en la presencia de Dios. O si no es salvo, la Biblia dice que va a levantar sus ojos en el infierno, en tormentas, dice la palabra de Dios. Si no lo cree, lea Lucas capítulo 16. Habla acerca del hombre rico que cuando murió levantó sus ojos en el infierno, dice la palabra de Dios. No hay un lugar en medio, no existe. Acompáñeme a Juan capítulo 14, por favor. Juan capítulo 14, versículo 6. Dice aquí, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que Cristo está enseñando. No dice nadie viene al Padre sino por la iglesia católica. No dice nadie viene al Padre sino por guardar los sacramentos. No dice nadie viene al Padre sino por mí. Porque Él es el único que puede dar la salvación. Acompáñame a Éxodo capítulo 20, por favor. Éxodo capítulo 20. Ahora miramos la autoridad de la iglesia católica, el Papa y lo que dicen de que no hay salvación fuera de la iglesia católica. Miramos acerca de las creencias sobre el Señor Jesucristo. Jesucristo es suficiente para salvar, no necesitamos otra cosa. Y me decía eso, hermanos, la iglesia bautista tampoco puede salvar. Si usted asiste a esta iglesia, no va a ir al cielo.
Solo si usted cree en el Señor Jesucristo va a ir al cielo. Y uno no tiene que ser un miembro de una iglesia para ser salvo. Tiene que creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. ¿Okay? Ahora vamos a mirar acerca de sus creencias sobre María, ¿verdad? Mira lo voy a leer esto. Dice: la institución católica da adoración y honor a María de las Escrituras, que las Escrituras no la hacen. Dicen que ella es la madre de Dios. Dice que María que dio luz al Señor Jesucristo, el hombre, ¿verdad? Físico, dice que ella es la madre de Dios. Más si usted estudia el asunto acerca de María, la doctrina que enseñan los católicos, dice que María es sin pecado. Yo me recuerdo una vez que fui a ganar almas en la ciudad de Wilmington, y estaba con un hermano, y él estaba predicando la palabra de Dios, y nos encontramos con una persona que era católico. Y mi amigo le estaba predicando el evangelio, le estaba dando todas las escrituras, y que la salvación simplemente es por fe y gracia, etc. Y dijo el hombre, dijo esto: mira, yo creo en la Virgen, ¿verdad? Y déjame decirle esto, hermanos. María fue virgen antes que dio luz a Cristo, pero después de eso, tuvo muchos más hijos. Así que no fue virgen después de eso. Pero en los ojos de los católicos dice: no, es la Virgen, ¿verdad? La Virgen María. Y dijo esto: mira, yo creo en la Virgen María, ¿verdad? Y mi amigo le enseñó: pero usted sabe que la Biblia dice: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que María también era una pecadora. Más, le estaba explicando, dijo más, Cristo la corrigió una vez en la Biblia. En Juan capítulo, ¿qué fue? Juan capítulo 2. La corrigió. Y le dijo: ¿usted cree que Cristo pecó porque la corrigió a la Virgen María? Y dijo el hombre: sí. Dijo: yo no estoy de acuerdo con eso, dijo él. Yo no creo que eso fue correcto. Él pecó cuando corrigió a su madre, porque ella es la Virgen. Así que no me digan que nosotros no adoramos, no es como una Dios para nosotros. Sí es. Si están estimando a María más que a Cristo, hasta el punto que dicen que Cristo pecó por corregir a María, esa es idolatría. Ahora, mira lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. Éxodo capítulo 20, versículo 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. Ahora, dicen: pero yo no creo que María es una Dios. Pero la Biblia dice en contexto que si estamos haciendo imágenes, es sinónimo con teniendo dioses ajenos, ¿verdad? Porque ahí dice en versículo 3, no tendrás dioses. Después versículo 4, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba del cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. ¿Qué es inclinarás? ¿Qué significa inclinarás? Cuando uno se inclina, eso es inclinándose. Dice: no, yo no creo que María es una Dios. Pero usted se está inclinando delante de una estatua. ¿Cómo se dice? ¿Estatua? Estatua, gracias. Estatua de la Virgen, ¿verdad? Pero no es una Dios. Ahí dice: no te inclinarás. Y en versículo 3, ¿de qué está hablando? De dioses ajenos. Así que, aunque usted tiene la definición que no se está inclinando delante de María como que es una Dios, la definición de Dios en Éxodo capítulo 20 dice: usted está actuando como que es un Dios, porque se está inclinando a ella. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso, que visito la maldad. Dios dice que es una maldad
de los padres sobre los hijos, que hasta la tercera y cuarta generación. Y miren lo que dice, de los que me aborrecen. Dios dice, si usted se está inclinando a un Dios, María o San Juan o cualquier persona, Esquipulas, Dios dice que usted lo aborrece a Dios. No, yo amo a Dios. No, usted ama a la María, la Virgen María, porque se está inclinando a ella. Eso es lo que Dios dice. Acompáñenme a Mateo capítulo 12. Recuérdese el título del mensaje: el catolicismo a la luz de la Biblia. Estamos destacando lo que creen los católicos a través de la palabra de Dios. Y no creo que puedan salir afuera de este mensaje y decir, no, yo no estoy de acuerdo, yo no creo que eso está en la Biblia. Acabamos de leer los versículos. Lo estamos leyendo, dice ahí, te estás inclinando, lo estás honrando. Vayan a una iglesia católica. ¿Y qué están haciendo? Se están inclinando no solamente a María, a diferentes santos. Y déjenme decirles esto, hermanos, que un santo en la Biblia es una persona que está en Cristo. Es una persona que es salvo. No es una persona, no es como la Madre Teresa, que hizo buenas obras, ¿verdad? Porque dio de comer a los indios, pero después que terminamos sus obras, ahí se fumaba su puro, ¿verdad? No, la Biblia dice que un santo no es una persona que hace buenas obras. Un santo es una persona que es salvo a través de 1 Corintios capítulo 1. Ahora, Mateo 12, 47 dice, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Y eso no lo entiendo. Dicen que María es la madre de Dios, ¿verdad? Y si usted le pregunta a un católico, pues dice, bueno, no es madre de Dios, pero es madre de Cristo y Cristo es Dios. Van a decir, ¿verdad? Mira lo que sucede aquí en Mateo capítulo 12. Y le dijo uno, he aquí tu madre. ¿Hablando de quién? De María. Y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Y respondiendo él, hablando de Jesucristo, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano y mi hermana y madre, dice la palabra de Dios. Así que si un católico le dice, esa es la mamá de Cristo, dijo de su propia boca, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. Es mi madre, mi padre y mis hermanos. Ahí están, ¿verdad? Hebreos capítulo 7, por favor. Hebreos capítulo 7. Así que ahí miramos claramente que él dijo, ella no es mi madre. Ahora, si usted estudia la Biblia en el Antiguo Testamento, va a ver que Jesucristo se apareció varias veces en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no fue la primera vez que Él se apareció delante de los hombres. Él se apareció varias veces en el Antiguo Testamento. Por eso miramos yo creo que fue el libro de Lucas, donde Cristo le estaba enseñando a los discípulos diferentes libros del Antiguo Testamento donde Él estaba. Y les enseñó la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque toda la Biblia habla acerca de Cristo. Toda la Biblia es una historia de la salvación que proviene de Jesucristo. ¿Okay? Así que Él se apareció en el Antiguo Testamento. Lo podemos ver en Génesis, lo podemos ver en Éxodo, en todos los libros del Antiguo Testamento Jesucristo está aquí. Y también en el Antiguo Testamento, versículo 2, mira lo que dice. No sé si estoy pronunciando la palabra, el nombre correcto. Melquisedec, ¿se dice? Melquisedec era el sacerdote del Antiguo Testamento. Eso es una aparición donde Cristo se apareció en una forma real delante de Abraham. Y aquí en Hebreos capítulo 7 está hablando acerca de Melquisedec. Dice aquí, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Dice, ¿cómo sabe que Melquisedec es el Señor Jesucristo? Porque ahí dice rey de justicia con una grande R, ¿verdad?
Sí, hablando acerca que Cristo es divino. Y luego también Rey de Salem, que es Rey de paz. ¿Quién es el único Rey? Jesucristo. Ahora, miren lo que dice el versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, dice la palabra de Dios. Así que la Biblia dice ahí que él no tiene, ¿y qué dice? Pero no tiene padre. Está hablando de un padre terrenal. No que José fue su padre. José no fue su padre. José no fue el padre real del Señor Jesucristo. ¿Quién es su padre? Dios. Dios el padre es su padre. Pero también dice ahí, ni madre. No tuvo una mamá aquí. Ahora, María sí fue usada de Dios para dar luz al Señor Jesucristo. Pero la Biblia dice, ciertamente no hay hombres justos en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso incluye a la mujer María. Es decir, María fue una pecadora también, que necesitaba la salvación. Acompáñeme por favor a Juan capítulo 19. Dice, eso no lo creo. Yo todavía creo que María es la madre de Dios. Ok. Bueno, vamos a ver, Juan 19. Porque si usted lee este versículo y todavía cree eso, usted es ignorante de la palabra de Dios. Y está negando lo que Dios dice en su palabra. Miren lo que dice el versículo 26. Aquí vamos a leer, Cristo ya es crucificado y ya va a morir. Y da las últimas instrucciones a su discípulo. Y mira lo que dice el versículo 26. Y cuando Jesús vio a su madre, ahí está, ya ves, fue la madre de Dios, ahí está. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, hablando acerca de Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Versículo 27. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Así que está diciendo ahí, tú lo vas a cuidar a ella, porque ella de este punto adelante es tu madre. Y María, desde este punto adelante, Juan es tu hijo. Y murió. Así que, sí, María fue usada de Dios para dar luz al Señor Jesucristo, pero no es la madre de Dios, porque acabamos de leer en Hebreos que Él viene sin padre, sin madre. Y físicamente, bueno, en Juan 19, Él la dio a María, a Juan. Así que ya no es. Amén. 1 Timoteo capítulo 2. Y la razón por qué este punto es bien importante, porque muchos oran, hasta oran a María, ¿verdad? Para recibir bendiciones y respuestas y necesidades. Y dicen, no, tenemos que orar a la Virgen María, tenemos que ver la Madre de Dios. Ella va al Padre, ¿verdad? Y para nuestras oraciones y nuestras necesidades. Pero miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, la Virgen María. ¿No dice eso? No, ¿verdad? Dice Jesucristo, hombre. Es el único mediador. No necesitamos a María. No necesitamos un sacerdote. No necesitamos un padre o el papa. ¿A quién necesitamos? Al Señor Jesucristo. Es lo que dice la palabra de Dios. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos para testimonio a su debido tiempo. Acompáñame a Lucas capítulo 11, por favor. Lucas capítulo 11. Vamos a mirar otro ejemplo aquí. Versículo 27. Dice aquí la palabra de Dios, y aconteció que diciendo estas cosas una mujer de entre la multitud, levantando la voz, dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Porque uno dice, wow, cómo quisiera yo ser María, ¿verdad? Esa mujer divina. Y eso es lo que están diciendo, es lo que está diciendo esta mujer, ¿verdad? Bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Versículo 28. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guarden.
La corrigió. Diga, no. Bienaventurados los que cuando escuchan la palabra de Dios, lo hacen. Católico, usted no va a ser bendecido cuando ora a la Virgen María. La bendición proviene cuando usted escucha la palabra de Dios y la hace. No cuando usted ora a una imagen o cuando dice 30 María, ¿cómo se dice eso? No sé, ¿cómo se dice la oración? ¿Cómo? Ave María. ¿Cuánto se tiene que hacer? ¿25? Yo dije 30. Los mandamientos de hombres. Pero la Biblia dice que la bienaventuranza o la bendición proviene cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y lo hacemos. Acompáñame a Jeremías capítulo 7. Y hasta dicen en la iglesia católica que María es como la reina. Dice, ella es la reina del cielo. ¿Han escuchado acerca de eso? Dice, ella es la reina del cielo. Porque es la mamá de Dios, ¿verdad? La reina. Ok. Bueno, vamos a ver lo que Dios dice acerca de eso. Jeremías capítulo 7, versículo 18. Los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. ¡Ah! ¡Qué bueno! Están adorando a María, eso es algo bueno, están obedeciendo al Señor. Dice ahí, la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos. Pero mira lo que dice, para provocarme a ira, dice la palabra de Dios. Es decir, cuando uno está haciendo ofrendas y están adorando a la reina del cielo, está provocando a Dios a ira, dice la palabra de Dios. Dios no está, eso no le trae placer a Dios. Eso no le agrada a Dios. No, Dios dice que me estás provocando a la ira. Me estás enojando. Y la justicia de Dios va a caer, la ira de Dios va a caer en la persona que cuando escucha estas palabras las ignoran y dicen, no, todavía vamos a adorar a la reina del cielo. Bueno, va a provocar a Dios a la ira, dice la palabra de Dios. Ahí lo dice. Ahora, acompáñame a 1 de Pedro, capítulo 3. Ya vamos a terminar. 1 de Pedro, capítulo 3. Así que miramos la autoridad de la Iglesia Católica, sus creencias sobre el Señor Jesucristo, sus creencias sobre María. Ahora últimamente vamos a mirar su doctrina sobre la salvación. Dice aquí, católicos enseñan que una persona se guarda a través de la institución católica romana y sus sacramentos, especialmente por medio del bautismo. La salvación no se puede obtener por la gracia mediante la gracia o la fe en Cristo. Dice que uno tiene que ser parte, obviamente dicen que tiene que ser parte de la Iglesia Católica para tener la salvación, pero más de eso, uno tiene que guardar los sacramentos y se tiene que bautizar también. ¿Qué son los sacramentos? Número 1 es el bautismo. Número 2 es el matrimonio en la Iglesia Católica. Número 3 es la confirmación. Número 4 es la comunión. Número 5, la confesión a un sacerdote. Número 6 es una cosa que se llama orden sagrado. Y número 7 es unción de los enfermos. Vamos a destacar algunos de estos en este momento. Sacramento número 1, el bautismo, ¿verdad? Porque bautizan a los niños, a los bebés. Porque dicen que ellos tienen el pecado original. Dicen que tienen el pecado original. Y lo que están diciendo es esto: un bebé, un infante se tiene que bautizar, porque si se mueren y no se bautizan, van a ir al infierno, porque tienen pecado original. Pero hermanos, si leemos Romanos capítulo 7 y leemos Romanos capítulo 5, la Biblia nos dice más. Si leemos la historia de David y su niño que murió, la Biblia dice que David dijo, yo voy a ir a él, pero él no va a regresar a mí. Sabemos que David fue salvo. ¿Y dónde fue David? Al cielo. Y él no fue bautizado. ¿Okay? Pero ellos dicen que los infantes tienen que ser bautizados, pero también los adultos. 1 de Pedro capítulo 3 versículo 21, mira lo que dice la palabra de Dios. A la figura de lo cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. Ahí dice, ahí está. El bautismo nos salva a nosotros.
Pero tenemos que seguir leyendo, hermanos. No podemos parar ahí. No quitando las inmundicias de la carne, sino como testimonio de una buena conciencia delante de Dios, por la resurrección de Jesucristo. Así que si quitamos lo que está ahí en paréntesis, dice ahí, a la figura de lo cual el bautismo, que ahora corresponde, nos salva por la resurrección de Jesucristo, dice la palabra de Dios. No por el bautismo, por la resurrección. Otra cosa que le quiero enseñar, acompáñame a Efesios capítulo 1. ¿Quién sabe qué es la confirmación? ¿Alguien sabe qué es la confirmación? La confirmación es cuando el sacerdote confirma que usted tiene el Espíritu Santo. Búscalo en el internet. Es cuando el padre, el sacerdote dice, está confirmado, usted tiene el Espíritu Santo en usted. Es parte de los sacramentos. Uno tiene que ser confirmado. Es decir, tenemos que ir a un sacerdote para que ellos nos dicen, no, usted no lo tiene todavía, ¿verdad? Se tiene que bautizar, que le pongan agua en su cabeza, ¿verdad? Y déjenme decir esto, hermanos, bautismo literalmente significa ser bautizado enteramente, todo su cuerpo, no solamente la cabeza. Cuando Cristo, porque el bautismo, y todos saben eso, el bautismo es la figura de lo que hizo Cristo, ¿verdad? Cuando murió, fue sepultado y resucitó. Pero cuando Cristo murió, no le metieron solo la cabeza en la tierra, en el sepulcro, metieron todo el cuerpo, ¿verdad? Por eso, cuando uno se bautiza, se tiene que bautizar totalmente, no solamente la cabeza. Pero, le quiero enseñar, así que la confirmación significa, es cuando el obispo confirma que usted tiene el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Efesios 1:13. Dice aquí, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que la Biblia nos dice ahí en versículo 13, que cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, ¿qué sucede? El Espíritu Santo es sellado en el creyente que creyó en Jesucristo. Es lo que dice la palabra de Dios. Dice ahí, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Acompáñeme Juan capítulo 14. Y dicen, oh no, pero nosotros tenemos que ir a un obispo para confirmar que tenemos el Espíritu. No, la confirmación viene cuando usted es salvo. Cuando yo estoy ganando almas y platico con una persona acerca del evangelio y ellos reciben a Cristo como su Salvador, yo les explico que ellos ya tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Están sellados, como acabamos de leer en Efesios capítulo 1, versículo 14. Pero ¿qué creen los católicos? Que es el Padre que le da al Espíritu Santo a ellos. Que los obispos son los que confirman el Espíritu Santo en la persona. Pero ¿qué dice Juan capítulo 14, versículo 16? Hablando Cristo, dice aquí, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, hablando del Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que a través de este versículo, ¿quién es el que da el Espíritu Santo? Jesucristo. Cuando creemos en Cristo, Él fue el que lo envió. Dios el Padre fue el que lo envió, pero requiere que Cristo fuera al cielo primero y después iba a mandar al Consolador, lo que dice la palabra de Dios ahí. Okay. Acompáñenme por favor Juan capítulo 6. Y eso es lo último que vamos a enseñar aquí. No tenemos tiempo acerca del matrimonio. Usted no se tiene que casar en la iglesia católica para ser salvo, ¿okay? Ni se tiene que casar en una iglesia, realmente, ¿okay? Pero le quiero hablar acerca de la comunión, porque dice uno tiene que tomar la comunión, el vino, ¿verdad? Tienen que empinar el codo y tiene que tomar el pan para ser salvo. Y lo que ellos creen es que cuando uno empina el codo con el vino y toma el pan, que se convierte en la carne y la sangre de Jesucristo en el cuerpo de una persona. Locura. Dice, cuando uno está tomando comunión, la carne y el vino se convierte en ser
real en su cuerpo, es la carne de Jesucristo. Y usan este versículo aquí. Versículo 54, por favor, en Juan capítulo 6. Y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Dicen ahí está. Uno tiene que comer la carne de Cristo y tomar la sangre de Cristo para tener la vida eterna. Pero tenemos que leer cada escritura en contexto. ¿Sabe qué significa contexto? Es el con el texto que está a la par, lo que significa. Y mira el versículo 40, porque ahí en versículo 54 dice, y yo lo resucitaré en el día postrero. Así que el resultado de comer la carne y beber la sangre es la vida eterna, y dice Dios que lo va a resucitar en los últimos días. Ahora versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿verdad? Cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que creer en Cristo, comer la carne y tomar la sangre es un símbolo de creer en Cristo. ¿Por qué? Porque Él dio de su carne. Él derramó su sangre por nosotros, ¿verdad? Así que eso es una falsa doctrina que enseña la Iglesia Católica. Último versículo aquí, Romanos capítulo 3. Ya terminamos. Porque yo creo que en Romanos capítulo 3, versículo 28, vamos a ver la conclusión de este asunto, de este tema. ¿Qué es la conclusión? La Iglesia Católica creen que uno tiene que guardar los mandamientos para ser salvo. No es suficiente creer en Cristo, uno tiene que también hacer los mandamientos. Pero miren lo que dice Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, dice la palabra de Dios. Es decir, no tenemos que hacer las obras de la ley. Es suficiente nuestra fe en Cristo. ¿Qué es el mensaje de esta noche? Simplemente es esto. No debemos de dejarnos engañar, que seamos engañados por medio de estas doctrinas falsas. Y si una persona que usted conoce es católico, le debe de enseñar estos versículos, ¿verdad? Más de eso, si uno está escuchando esta predicación sobre los católicos, no se ofende, ¿verdad? Si usted verdaderamente ama a Dios, debe de amar la palabra de Dios, que tiene más autoridad que cualquier iglesia, que cualquier hombre, que cualquier tradición. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta noche. Gracias por la palabra de Dios que nos enseña la sana doctrina y que nos ayuda en esta vida para que nadie nos engañe a nosotros. Por medio de las tradiciones, las falsas doctrinas, podemos escuchar una doctrina y comprobarlo a través de la palabra de Dios. Ayúdanos esta noche a no menospreciar la predicación, pero a estimarlo. Y espero esta noche que nos ayudes y tráiganos con bien este domingo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo.